que necesitan más tiempo, me dicen, ¿sí? Y así trabajamos, pero con esa condición. La idea y el compromiso es que ustedes, el objetivo es que ustedes aprendan bien, bien. Porque a mí no me gustaría que ustedes llegaran a semestres avanzados, donde tengan que ver todavía otra vez esto, y que después, pues es que no te enseñaron bien, ¿sí? Como ocurre muchas veces, porque esto lo van a volver a ver otra vez, ¿sí? Posiblemente no con ese rigor, bueno, que aquí falta un poquito de rigor por la situación que estamos pues, pero al menos lo más importante lo estamos tocando. No he hecho mucho en demostrar porque pues, el espacio y el tiempo, pues no hay ahorita condiciones, pero yo siempre he trabajado con mucho rigor, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque ustedes lo van a necesitar. Ahora, bueno, ahora la otra cosa también importante, ¿sí? Por ahí he encontrado, y eso lo voy a hacer, lo estoy haciendo con todos mis grupos, ¿sí? Con los 4 grupos que tengo. Bueno, con 3 nada más, porque el otro ya no. Le estoy pidiendo, revisando sus notas, ¿sí? Y por ejemplo, puedo agarrar al azar, así, decirle, por ejemplo, a ver a Ortega Plata. Ahí la tengo en el cuarto plano, ¿sí? A ver, enséñame tu trabajo, tu trabajo, tu nota del día miércoles tal, ¿sí? Y con eso me doy cuenta de que sí está trabajando o no está trabajando, ¿sí? Y yo lo he hecho siempre con mis grupos, ¿sí? Por ejemplo, sabe esta, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas esta? Juana, ella estuvo conmigo en otros semestres y sabe que cómo estoy revisando sus notas, ¿sí? Y y todos los que han estado con meses anteriores conmigo, ¿sí? Sí se han dado cuenta de eso, ¿no? A mí me interesa mucho esa parte. ¿Por qué? Porque además de que hacen bien las cosas, están constantemente estudiando, 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 estudiando. Y eso va a servir para después tener elementos que, que les va a servir en sus otros semestres. Así de sencillo. ¿Okay? Entonces, véanlo desde ese punto de vista, esa presión que le estoy metiendo. ¿Sí? Véanlo desde ahí, desde esa óptica. Únicamente el interés y el objetivo es eso, que ustedes aprendan. ¿Sí? Nada más. ¿Sí? Bien. Entonces, ustedes, ahora, díganme, ya con respecto a nuestro tema de hoy, nuestras sesiones, lo que vamos a continuar. ¿Está claro ya la parte de las funciones, las gráficas, o quieren que hagamos otras funciones? A ver. Por Mi ejemplo, ahí parte en ya el... está claro, ¿Sí? por la mía, no sé, Ahí mis en... compañeros. A ver, ahorita que me digan ahí. Por ejemplo, ahí en el pizarrón tengo una función. También estuve trabajando con otro grupo, creo, ayer, ¿sí? Y surgió ese problema también, ¿sí? Bueno, no, esta función, ¿sí? Y es una función de tipo senoidal cortada, ¿sí? Y ese tipo de funciones aparece mucho en sus dispositivos de electrónica, circuitos y demás cosas, osciloscopios, ¿sí? Entonces, observen que es una función de tipo senoidal cortada, de 0 a pi, ¿sí? Y 0 de menos pi a 0.
y la que tengo aquí, observen. ¿Sí? Ahí está. Y todo lo demás, de pi hacia la derecha y de menos pi a la izquierda, estoy indicando su extensión periódica. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de graficar la función en el intervalo fundamental y tomar en cuenta su extensión periódica? ¿Sí? Pues simplemente, ¿verdad? Que después voy a considerar una aproximación de ella por medio de una suma infinita de armónicos seno y coseno. Y esa suma infinita de armónicos senoidales y cosenoidales de diferentes amplitudes y diferentes frecuencias es lo que se le llama la serie de Fourier. ¿Sí? Pero no paso a ese desarrollo a menos que la primera parte ya esté bien definida, bien manejada por ustedes, que cualquier tipo de función que se les dé, entonces ya lo pueden graficar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? También aquí hay cosas muy importantes que quiero resaltar. Y esas cosas importantes, observen, ya va con respecto a la naturaleza de la propia función y de su extensión periódica, ¿sí? Su comportamiento, ahora sí que sus cualidades que ella tiene, ¿sí? Por ejemplo, si yo presento otra función, otra gráfica ahí, se observen que eh, ahora van a resaltar dos situaciones importantísimas, ¿sí? Bien, pero antes de eso, quisiera que ustedes vean que ya tengo mi función, ¿no? Mi función es esta, ¿sí? La que está en color azul, esta, no sé si alcanzan a distinguir, está definida de Sí. menos pi a pi, observen, y la magnitud del intervalo de menos pi a pi es 2pi, y ese 2pi es el que llamamos el periodo de la función, ¿está de acuerdo? Y lo que sigue a partir de aquí, hacia la derecha, y lo que sigue a partir de aquí, de menos pi hacia la izquierda, es lo que se le llama su extensión periódica, ¿sí? Entonces ya puedo decir que mi función f de t es esta, su gráfica es esta, su periodo es esto, ¿verdad? ¿Verdad? Le pongo la condición principal, recuerden, y la condición principal es que mi función, ¿verdad?, sea periódica, f de t más 2pi, o más bien, en general, f de t más k veces 2pi es igual a f de t. Observen que son condiciones importantísimas. Son las condiciones que me exige la teoría de Fourier, o lo que me dice el análisis armónico. ¿Sí? Primero, que tenga una función aquí, tenga su gráfica, su periodo, y qué más. Y obviamente que sea periódica. Son tres condiciones. ¿Sí? Si me falla una de ellas, ya se desvanece mi teoría, o ya no puedo aplicar la teoría. ¿Sí? Es decir, esa teoría va a descansar precisamente en esos 3 puntos o 4 puntos. Posiblemente la gráfica, dice, como que la puedes, digamos, no tomar en cuenta un poco, ¿sí? Desde el punto de vista de una teoría muy, muy general, ¿sí? Bien, pero en el caso de nosotros, como estamos aprendiendo ese desarrollo de la serie de Fourier, sí me interesa ese punto, que ustedes sepan graficar,
¿sí? O a menos que después se desarrolle toda una idea completamente matemática y que uno diga, ya no me interesa la función, porque únicamente con su representación matemática o su fórmula puede estudiarla, ¿sí? Pero cuando no tenemos todavía esa madurez de desarrollo, sí tenemos que utilizar todos los elementos que me ha proporcionado, ¿verdad? Toda mi práctica matemática, ¿de acuerdo? Y si es posible en algún momento hasta llegar hasta ¿cómo se llama? Eso de tabular las gráficas, las funciones, ¿se acuerdan? ¿Sí? O sea, echar mano de todo eso, ¿por qué? Cuando no se tiene la madurez todavía, ¿sí? Cuando ya se ha alcanzado esa madurez en ese desarrollo, entonces sí, ya después ya podemos hacer las cosas muy libremente, ¿sí? Incluso podemos ya quitar las representaciones gráficas, ¿sí? Y entrar precisamente a lo que es la matemática desde el punto de vista de un análisis, ¿sí? Pero cuando no, hay que echar mano de toda esa parte, ¿sí? Bien, entonces Profe, yo voy a tengo una dejar pregunta. dudas. ¿Por qué en esa ¿Alguna? gráfica el periodo fue 2pi? 2pi, exactamente, que va de menos pi a pi, ¿sí? Hasta aquí. Ese es el primer ciclo, observe, el segundo ciclo, tercer ciclo, o también se le llama sus extensiones periódicas, ¿sí? El primer ciclo de la extensión periódica, etcétera, etcétera, ¿sí? Tanto para la derecha como para la izquierda, ¿sí? Bien, voy a borrar esta parte, bueno, cópienlo si quieren, ¿sí? Para borrar esta parte, ¿sí? Y voy a poner otra, ¿sí? Ya con eso, ustedes me dicen ya después en el transcurso en el corte, este, les voy a dar unos 2 minutos para que ustedes se pongan de acuerdo. No sé cómo le podrían hacer. Este, y me dicen, ¿sí? Si necesitan más tiempo, pues, para la entrega de trabajos, ¿sí? Y ahorita continuamos. Si ya lo tienen ahí copiadito o no. Me No, quedan profe. 5 minutos. ¿Sí? ¿Dudas? García Trejo, Sí, profe. ¿ya lo tienes? No, no, todavía no, profe. Oscar Sánchez Osomnio, Sí, profe, lo estoy copiando, la tabla. Bautista García, Igual, profe, lo ando copiando. Ortega Plata, Franco Martínez Iván, Igual estoy copiando la gráfica. Bazán Dana. Ya, profe. A ver, ¿me lo puedes mostrar, Dana? ¿Se lo manda a su WhatsApp, profe? Bueno, a ver, está bien, sí. Bueno, voy. García Hernández, Lo estoy copiando, profe. Gallardo Grimaldo, González Figueroa, Juana, Ya, profe. a ver cómo lo tienes tu gráfica. ¿Se lo manda igual al WhatsApp? ¿Sí? Sí, profe. Y ahorita que termine ya propongo la otra
Y van a ver, vamos a empezar a estudiar otras cosas por ahí interesantes, ¿eh? Pero para eso necesito mucha atención, ¿sí? Mucha atención y recordar todo lo que ya vimos en nuestro cálculo diferencial, ¿sí? De las funciones, hasta que ya tenga bien, parece que ya pueda manejar todas las funciones bien, entonces ya entramos a la otra etapa de lo que es las integrales, ¿sí? Entonces, ahí van a tener ya a mano ahí sus fórmulas de integración, su graficadora, digamos, si es que no tiene por ahí, o un programa graficador. ¿Qué más voy a necesitar? Eso sí, una reglita, ¿eh? Sí, porque, bueno, sí, me molestó un poco, ¿eh? Porque me mandaron unos trabajos, pero creo que les hicieron las gráficas a mano, ¿sí? Y sí, pues no se vale eso. Y yo constantemente les digo, a ver, tienen su reglita por ahí, su escala, una regla graduada, porque antes les decía, bueno, únicamente agarren su credencial del IFE o su credencial de la escuela y hagan su plano, ¿verdad? Cartesiano, grafiquen ahí, etcétera, etcétera. Pero ahora por la condición de repetibilidad, ¿verdad? Sí necesito una escala, ¿sí? Para que pueda tener una buena visión, ¿sí? Me queda un minuto, creo. Sí, ya no voy a hacer ninguna desarrollo aquí en Pizarrón, esperando que usted lo termine. Regresando ya, continuamos y me dicen si quieren más tiempo, adelante. Y sí, entonces voy a necesitar todo eso, ¿sí? No sé si tenga que hacerles un listado y mandárselos a su número, a su WhatsApp, para que indique material requerido, ¿sí? Quiero compartir por ahí algunos artículos interesantes, pero no sé si tengan ustedes el tiempo ahorita para estar viendo todo eso, ¿sí? Lo voy a mandar al grupo y si alguien se interesa, bueno, va a hacer un pequeño análisis, resumen de ahí, ¿sí? Bien, ya se va a cortar, creo, ahorita, vamos a esperar. Vaya sumando las primeras sumas parciales y vaya graficando, ¿sí? Porque lo vamos a necesitar, ¿sí? Para que se vayan dando cuenta bien cómo la suma infinita se va aproximando a la función original. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a necesitar todo ese tipo toda esa herramienta, ¿sí? Y hace un rato, bueno, no hace un rato, sino que cuando empezó todo esto y las clases en línea, ¿sí? Y hacían muchas recomendaciones las escuelas que estaban trabajando por medio de alguna plataforma así, escuelas particulares principalmente. Yo veía, ¿no? que cómo les exigían, mandaban su reglamento, ¿no? Ahí. Y obviamente decían, bueno, pues es importantísimo que tengan su cámara prendida para que esa era de parte de la dirección, para que el maestro esté viendo a sus alumnos y que estén ahí. Y bajo esas condiciones se iba a tomar en cuenta la asistencia,
¿Sí? Bien. Pasó una cosa interesante con un grupo. Y les comenté de que necesitaba verlos, ¿no? Porque yo quiero saber con quién estoy trabajando. No, que quién sabe qué, que la seguridad y que todo ese tipo de cosas. Además, ya estamos grandecitos. Ok, están grandecitos, háganme las cosas bien y se acabó. ¿Sí? Pero nadie quiso. ¿Sí? O sea, ¿hasta dónde llegan estas situaciones, verdad? Bien, observen, entonces, ojo, ¿eh? Bien, voy a quitar esta parte. ¿Sí? Ahora, voy a poner otra gráfica, voy a definir otra función y su respectiva gráfica también. ¿Sí? Y también voy a tomar los mismos valores, ¿sí? Así y así. Más o menos, ¿sí? Y aquí, ojo. Más o menos, ¿sí? Un poquito chueco, pero sí. La misma escala. Así. Vayan haciendo lo mismo ahí ustedes. Así. Aquí también. Aquí, en cada múltiplo de pi, hacemos lo siguiente. Así. Aquí también. Estoy haciendo mi cuadrado, ¿eh? Ustedes llaman porque ya lo tienen. ¿Sí? Voy a marcar bien esa parte aquí. ¿Sí? Y voy a definir la función siguiente. Lo voy a definir aquí. Observen. Como, a ver si alcanzan a ver, dejen checar la cámara, hasta dónde llega. ¿Sí? Sí se alcanzó. ¿Sí? Dice, f de t igual a cuánto. A 1 cuando, a ver, 1 para 0 menor o igual que t, menor, o menor aquí le ponemos, o menor o igual que pi, así, y menos 1, así, observen, para menos pi, menor que t, menor que 0. Vean, así lo defino. Este es 1, ¿eh? Así. Lo defino igual para no marcar más otros datos ahí. Y dice que de 0 a pi vale 1. ¿Sí? Por ejemplo, que esté aquí. Por aquí sí, por ejemplo. ¿Sí? Y de menos pi a 0 vale menos 1. Así, por ejemplo. ¿Sí? Aquí está menos pi. Y aquí está pi. Aquí está 1 y menos 1. ¿Sí? Tengo esa gráfica, observen. ¿Sí? Y voy a hacer que se repita, obviamente. ¿Sí? Y hacer que se repita, me quedaría esto, se repite aquí, observen. ¿Sí? Después sigue esto aquí. Y después sigue esto aquí, etcétera.
¿sí? Y eso lo hago para la izquierda, ¿sí? Y lo mismo para la derecha. Observen. Y así sucesivamente. ¿Sí? Observen. ¿Sí? Me quedaría de esa forma. ¿Sí? Y entonces ya voy a quitar esta parte, todo esto que está aquí, para que me quede una buena representación. Esto que está aquí, esto, quitamos esto que está aquí, también esto, y todo esto. ¿Sí? Me queda de esa forma. ¿Sí? Bien. Ah, y claro, pues esto nada más lo volteamos así. ¿Sí? Me quedo de esa forma. Así. Y demás. ¿Sí? Bien. Tengo esa gráfica. Y obviamente también le pongo marco, ¿verdad? A partir de aquí, bueno, aquí utilizo esa misma idea, aquí, observen. Toda esta parte es su extensión periódica. Ya no lo escribo para que ya no se vea todo amontonado ahí, pero ustedes ya saben que a partir de pi hacia la derecha y hacia la izquierda, a partir de menos pi, es lo que corresponde a su extensión periódica. Y recuerden que es la repetición, observen, la repetición de ella, así sucesivamente. ¿Sí? Esa es su extensión periódica. Revisen, grafíquenla bien. Y ahorita voy a quitar algunas cosas. ¿Sí? Obviamente, también para esta otra función, ¿verdad? El periodo es igual a ser 2pi. Observen. Y su extensión periódica, etcétera, etcétera. Ya sabemos todo eso. ¿Sí? Con la primera que hice, que indiqué todo, es suficiente para que ya, en los demás problemas, en los problemas que vamos a desarrollar después, ya se tenga en cuenta de que estamos hablando de una función que es periódica, que siempre me va a exigir que ponga la condición de periodicidad, ¿recuerden? Y que marque el periodo, es el fundamental, ¿sí? El periodo de la función, ¿sí? Y la gráfica también va a ser importante, ¿sí? Estaba comentando de que hasta que no se tenga la suficiente madurez, ya nos vamos a ir apartando de esa idea, de la gráfica, ¿sí? Pero por el momento vamos a tomar en cuenta esa gráfica, ¿sí? Este es mis ejes, se observen. Lo voy a remarcar otra vez para que tengan toda esa observación, así. Así, más o menos. ¿Sí? Bien. ¿Listos? Vamos a aprovechar algunas cosas que ustedes ya saben del
primer semestre. ¿Sí? Observa bien esas dos gráficas. Y desde tu visión de cálculo diferencial, ¿sí? Y que también comenté al principio de esta sesión, de esta plática, voy a escoger a algunos de ustedes aquí, ¿sí? Voy a pedirle a Sánchez Durán. Profe. Sánchez Durán, ¿me escuchas? Sí. ¿Ya terminaste tus gráficas? Estas que están proyectadas en su pizarrón ya. Ok, sí, esas únicamente. Fíjate bien en las dos, ¿sí? Desde tu visión de cálculo diferencial, ¿sí? Dime, con respecto a las gráficas, ¿cuál es la diferencia que existe entre ellas? Bueno, podría ser que la más notable es que son funciones distintas. Claro, son funciones distintas, ¿sí? Pero vamos a verla desde la perspectiva de cálculo diferencial. ¿Qué diferencia ves entre ellas, que son distintas? ¿Sería con es continuo, profe? Ujú. Una es continua, ¿sí? ¿Cuál es función continua? La que está arriba de la de seno. Ajá. Es una función continua. Y observen que también su extensión periódica obviamente es continua. ¿Por qué? Porque el extremo final de un ciclo sí coincide con el extremo donde principia el segundo ciclo. Coinciden los dos. Observen. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, en pi termina la que está en azul, ¿verdad? Y este valor coincide con donde empieza la que está en color verde. Observen. ¿Sí? Eso no lo pongo desde el punto de vista como valor de la función, sino lo veo a través de su gráfica, la continuidad. ¿Sí? Y la otra, observe, tiene saltos de discontinuidad. ¿Sí? Y precisamente aquí en el origen, observen, el 0 tiene un salto. Y ese salto tiene una magnitud. Observen. ¿Sí? En pi también tiene otro salto. También de una magnitud, observen, igual a esta, pero un poquito diferente. Yo te voy a hacer a comentarles eso. Y aquí en 2pi, que es observen, también hay un salto. ¿Sí? Tiene una magnitud, ustedes pueden medir ahí, y puedes decir, si lo hiciste con tus cuadritos, dices, pues ese salto mide 4 cuadritos. ¿Sí? Etcétera. ¿Sí? Depende de la escala que hayas tomado. Y aquí en 3pi, aquí es continua y aquí también tiene una discontinuidad. ¿Sí? Entonces, como pueden observar, la función y su extensión periódica pueden ser continuas o pueden ser discontinuas. Bien, cuando veamos el teorema de convergencia de la serie de Fourier, va a ser importante que tomemos en cuenta la continuidad y la discontinuidad de la función. Bien,
Por allá, un poquito más adelante, voy a tocar un concepto fundamental para ustedes, que es el teorema de Gibbs. El teorema de Gibbs es el que me está indicando cómo está oscilando en los extremos. Y ¿cómo se llama? Esa cantidad de dispersión, digamos, o de la oscilación, me está representando el ruido de la señal. ¿Sí? Pero eso es, lo considero precisamente en las funciones que son discontinuas, o las señales discontinuas. ¿Sí? Bien. Observen también que en ese punto de discontinuidad, para la función que está abajo, ya sea el 0, ya sea pi o ya sea menos pi, podemos encontrar el límite por la derecha y el límite por la izquierda. ¿Sí? Y voy a pedirle a Carlos Aranda. Sí, profe. En la parte en la gráfica de abajo, escoge un punto de discontinuidad. La parte de menos pi. Escoge un punto de discontinuidad en la función, la gráfica que está por abajo. Por la segunda, pues. De menos pi a 0. A ver. Escoge un punto de discontinuidad. Un punto de discontinuidad. A ver. Fer Trujillo. ¿Podría ser menos pi, profe? Menos pi, exactamente. Los que nombré creo que no están ahí, ¿verdad? No me escucharon, no sirve su micrófono, ¿o qué pasa? No sé. Dice Mari que escoge menos pi, aquí. Un punto de discontinuidad aquí en menos pi. Observe. ¿Sí? Bien. Dense cuenta que ahí tengo una variable. La variable temporal o la variable del eje de las X. O como indiqué anteriormente, la clase pasada creo, que por ahí indiqué que no comprendían bien, más bien, no relacionaban bien lo que era la variable dependiente y la variable independiente. ¿Sí? Entonces, observen que ahí tengo una variable independiente. Y en ese caso la variable independiente es t, porque mi función depende de ti, obviamente. ¿Sí? Entonces, alrededor del punto 0, digo de menos pi, que es un punto de discontinuidad, voy a marcar un intervalo. ¿Sí? Y dentro de ese intervalo voy a poner del lado derecho mi variable de aproximación. Aquí, t. Y empiezo a mover hacia menos pi. Ojo. Le empiezo a mover hacia menos pi, al punto de discontinuidad. ¿Sí? Y si le empiezo a mover por ahí, en esa dirección, ¿sí? Entonces digo que me estoy aproximando por la derecha. ¿Sí? Bien. ¿Quién sigue? León Torres, Alan. Sí, profe. Sí consideraste, bueno, sí viste lo que estamos indicando ahí. ¿Sí? Bien. Dime entonces cuál es el límite en ese punto de discontinuidad
Profe, ¿puede repetir? Es que se me cortó. Ah, ok, entonces escogemos a otro. A ver, Etzael Lara. Ah, bueno. A ver, pues que hay un reflejo por ahí. Ok. Ya, profe. Entonces, a ver, en ese punto de discontinuidad, menos pi, ¿cuál es el límite por la derecha? ¿Cuál es el límite por la derecha? Sería -1, ¿no, profe? Menos 1, exactamente. ¿Sí? ¿Y el límite por la izquierda? 1. 1, exactamente. ¿Sí? ¿Sí ya captaron esa idea? ¿Todos? ¿Sí? Bueno, ahora tengo que jugar con esos valores, observen. ¿Sí? Y precisamente lo que pedí es que si me estoy acercando a menos pi por la derecha, me estoy en esta parte, no sé si alcanzan a percibir esta flechita que estoy pintando aquí. ¿Sí? Y si me acerco a menos pi por la derecha, en esta dirección, pues obviamente, observen, estoy tomando en cuenta todos estos valores de la función, así. Aquí, y su valor es -1, y me acerco más, y su valor es -1, observen, y me acerco más, ¿sí? Y su valor es ¿qué? -1, observen, ¿sí? Yo voy a quitar esta parte que está aquí, esto también, y ponemos lo siguiente, y dices, pues el límite, cuando t tiende a menos pi por el lado derecho, así, recuerden, así se indica, el límite cuando t tiende a menos pi por el lado derecho es igual a -1, ¿están de acuerdo? Y es lo que indiqué aquí, observen, en esta parte, lo que estoy rayando aquí. Ahorita me enseñan ahí su gráfica, y este es -1, observen, este es el valor de la función. Parece que todavía tienen algunos, todavía aún tienen ese problema, ¿sí? Todavía no identificar bien el valor de la función y el valor de la variable t, en este caso, porque t y f de t son dos variables, ¿sí? O, por ejemplo, en el plano de cálculo diferencial, x y f de x son dos variables. F de x es el valor de la función y x es mi variable. Cuando dicen, es que x está en los reales, pues es que esa es mi variable real. Por eso dicen la variable real, ¿sí? Y por eso también dice Denise y Oscar, estamos en la variable compleja, ¿verdad? Porque así ya lo consideraron en otro plano complejo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Para distinguir bien. Bueno, y después entonces hacemos lo siguiente, observen. Me voy hacia menos pi por el lado derecho. Y es esta parte, así, observen. Lo que está en color verde. Bueno, dice, bueno, si me acerco por ese lado, el otro lado izquierdo, entonces los valores de la función, observen, van a ser estos. Así, observen, ¿sí? Me acerco más,
más, y más, por aquí así, observen, sí, etcétera, y así, observen. ¿Y qué valor está tomando? Ah, pues va a ser este valor, ¿sí? El valor de 1, observen, ¿sí? Porque es el mismo valor, observen, ¿sí? Y entonces puedo indicar el límite, aquí no voy a poner, ¿eh? Aquí. Dices, va a ser el límite, así, cuando t tiende a menos pi por la izquierda, así le pones, por la derecha y por la izquierda, va a ser 1. ¿Sí? Ojo. Ya tengo el límite por la derecha y el límite por la izquierda. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Hasta ahí? Bien. ¿Sí? Sí, Ya me profe. está marcando el tiempos y me quedan 7 minutos. ¿Sí? Bien, a ver, otra cosa. Y eso sucede en todos los puntos de discontinuidad, observen. ¿Sí? Por ejemplo, eso ocurre aquí, en pi, en 0, 2pi, 3pi, menos 2pi, menos 3pi, y entonces ellos ocurre eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función obviamente es discontinua y por la periodicidad de ella se tiene los mismos valores de los límites laterales. Recuerden que se llaman límites laterales. Límite por la derecha y límite por la izquierda. ¿Sí? Bien. Ojo. En esos puntos de discontinuidad, tengo el valor, el límite por la derecha y el límite por la izquierda. Y puedo definir otro valor, que es el valor promedio de los límites laterales. ¿Y cuál es el valor promedio de los límites laterales? ¿Cuánto sería el valor promedio? 0. Jorge González. ¿Por qué? Exactamente. ¿Sí? Ese valor promedio de la función, ¿sí? Ese valor promedio de la función en los límites laterales va a jugar un papel importantísimo, ¿sí? Cuando veamos la convergencia de las series de Fourier. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces va a ser crucial así, tomar en cuenta esto que les estoy comentando todo. Pero falta otra cosa importante. La segunda gráfica tiene un comportamiento muy conocido de ustedes. Digamos, eso que ustedes ya vieron desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Tiene que ver con la simetría. ¿Sí? Y la simetría tiene que ver con el reflejo de la gráfica con respecto a alguno de los ejes, el eje X o el eje Y. Observen. ¿Sí? Si tomo, ahora me pongo en referencia a mi eje, ¿sí? A este que está aquí. Observen. ¿Sí? Y observo
de que esto que está aquí es lo mismo que está aquí, pero negativo, o cero. Y entonces puedo trazar una recta por aquí, ¿sí? Así, y observo que lo que está aquí también, pero en sentido negativo, ¿sí? Ahorita lo estoy únicamente platicando, ya que salió a la luz esa gráfica, ¿sí? Pero lo vamos a tomar en cuenta posteriormente. Y tiene que ver con la simetría. Y tengo de 3 tipos de simetría. Una simetría que es par, o simetría con respecto al eje de las X, digo al eje de las Y. Simetría impar con respecto al origen. Y otra que no es par ni impar, ¿sí? Ellas van a jugar un papel importante en el desarrollo de las series porque para una función me puede dar únicamente los armónicos pares cosenoidales o los armónicos impares senoidales, ¿sí? Y para eso es necesario que vea el comportamiento de mi gráfica desde la visión de la simetría completamente, ¿sí? Eso es todo lo que vamos a contemplar cuando vayamos a desarrollando nuestra serie de Fourier. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Me queda entonces escasos 2 minutos, 2 y medio. ¿Sí? Entonces quisiera ya partir hacia otra cosa. Y eso es precisamente las series de Fourier. ¿Sí? Ya tenemos la parte básica, elemental, que es o fundamental, ¿verdad? Que es la función, la periodicidad de la función y ¿qué otra? La extensión periódica. ¿Sí? Bien. Entonces, bajo estas condiciones que vimos ya, puede ser lo siguiente. Presentar lo que llaman el teorema de Fourier. ¿Sí? Así. Ya me queda 1 minuto. Mejor ya lo dejamos para la siguiente sesión. ¿Sí? Porque si nos conectamos me quedarían 10 minutos y en 10 minutos ya no puedo hacer muchas cosas. Mejor vamos a dejar que se consuma el tiempo y díganme, ahora sí que ustedes, ya quiero que me digan con respecto a lo que planteé al principio, si quieren más tiempo para que entreguen sus problemas bien hechos o ya ya no necesitan más tiempo, etcétera, etcétera. Dijimos que estaría bien entregarlos durante el fin de semana. De aquí al domingo en la noche. ¿Sí? A ver, ¿sí me escucharon?